¿Qué deberías comer antes de irte a dormir? ¿Qué alimento puede hacer que descanses mucho mejor? En este episodio vamos a analizar un artículo en el que te propone un alimento que no puede faltar en tus cenas. Muy buenas, Motiver. Queremos darte la bienvenida al podcast de Feed Motibus. Yo soy Roberto Ramajo y aquí en nuestro podcast vamos a analizar diferentes artículos para que sepas de qué te puedes fiar y de qué no, para ponerte en forma de la manera más eficaz y más sencilla posible. Esperemos que te gusten y vamos con el análisis del siguiente artículo. El título del artículo de hoy se llama El único alimento que deberías tomar antes de irte a dormir para adelgazar y descansar mejor. Como siempre, después de leer el título, queremos saber de qué nos habla este artículo y porque nos parece increíble que se escriban artículos así, con estos títulos y haciendo creer a la gente que solamente con un único alimento solamente puedes tomar uno y el resto no te va a hacer adelgazar ni te va a hacer descansar mejor. Simplemente por el hecho de tomarte este alimento vas a poder mejorar, perder peso, adelgazar, descansar mejor, etcétera. Eso va a ser imposible y vamos a ver de qué nos habla y vamos a saber sobre todo de qué alimento nos está hablando este artículo. Nada más comenzar el artículo nos empieza ya con la primera mentira y es que nos dice que el alimento del que vamos a hablar en este artículo no engorda. Ya sabemos y seguro que ya sabes que los alimentos no engordan o adelgazan por sí mismos. Lo veremos más tarde en las preguntas, pero entonces es ridículo hablar de que este alimento, justamente este alimento del que habla este artículo y que le vamos a otorgar cosas milagrosas, por así decirlo, no engorda. Entonces es mentira y también nos habla de comer mal por ansiedad. Esto es un problema muy habitual en las personas y la mejor recomendación que podemos daros es que os pongáis en manos de un profesional si tratas a la comida como una salida, como una búsqueda de aliviar esa ansiedad o el estrés que puedes tener en tu día a día, porque sí, cuando comes quitas esa ansiedad, pero es un parche, es un momento, son de un periodo corto muy pequeño y no has solucionado la raíz, la base del problema. Entonces tienes que contar con un profesional que busque, que sepa cuál es ese problema y que lo solucione. Y a partir de aquí, pues comenzamos con una retahíla de mentiras que nos empieza a comentar este artículo. Lo primero de todo y es que nos dice que tenemos que tener cuidado con lo que comemos a partir de las 6 porque el metabolismo comienza a ralentizarse. Cada vez que escuchamos este mito nos dan ganas de darnos cabezazo contra una pared porque a la altura que estamos ya es imposible que la gente siga pensando y siga escribiendo, sigamos viendo publicaciones en diferentes redes sociales en las que nos habla que no podemos comer a partir de las 6 o que tenemos que cuidarlo mucho porque no vamos a ir a dormir y no vamos a gastar energía y demás. Es completamente mentira. El metabolismo basal es el que es y va a serlo a lo largo de todo el día. Es decir, cuando estamos dormidos, obviamente gastamos menos energía y cuando estamos entrenando vamos a gastar más energía, obviamente, pero no por ello a partir de las 6 vamos a tener que dejar de comer, sino que es una cuestión global a lo largo de todo el día. Vamos a tener un metabolismo basal de 1200, 1400 calorías y ya está, no tenemos que darle más complicaciones, tenemos que basarnos en ese metabolismo basal para obtener las calorías que tenemos que comer a lo largo del día, a lo largo de la semana y ya está, olvidarnos si son las 2, las 3, las 4 o si son las 8 de la tarde. Da igual que comas a las 8 de la tarde una fruta o que la comas a las 2 de la tarde. Va a ser lo mismo, va a ser las mismas calorías y va a ser la misma pieza de fruta. Así que olvidarnos completamente de esto. Y la verdad que es muy lamentable leer este tipo de artículos y leer que ponen esto y que engañen así a la gente. Porque luego encima son artículos que la gente suele ver porque suele llamar mucho la atención el título. Y al final acabamos creyéndolos y teniendo una idea global de que se basa en mentiras. Luego también nos dice que la última comida del día es la que determina si engordamos o no. Está claro que no es así porque lo que hemos hablado antes es una cuestión global. Si yo hasta las 6 de la tarde, como nos propone aquí, yo me he comido 3200 calorías y he gastado 2800, pues voy a ganar peso. Si es al contrario, si yo a partir de las 6 hasta las 6 no he comido nada de comida y de 6 a 10 de la noche me como 1800 calorías y necesito 2200, pues voy a perder peso porque he comido menos calorías de las que he gastado en ese día. Entonces, claro que no, esa última comida del día no nos va a determinar si vamos a engordar o no, para nada. No tenemos que pensar en eso, va a ser el total de calorías que hemos ingerido durante el día y el total de calorías que hemos gastado, ya sea con entrenamiento, con la actividad física y demás. Después nos dice que no puedes hincharte a carbohidratos y pensar que vas a perder peso.
no podemos demonizar a los carbohidratos. Los carbohidratos, comer más carbohidratos no va a significar que ganemos peso y comer menos va a significar que vayamos a adelgazar. No es así, sino que lo mismo de siempre va a funcionar en base a las calorías que hemos gastado y a las que hemos ingerido. Entonces, no por comer más hidratos vas a engordar, no por comer menos hidratos vas a adelgazar. Lo voy a repetir porque se suele ver mucho que la gente empieza a comer menos carbohidratos porque se piensa que son calorías que no necesita y que va a perder peso solo por eso. Al principio se consigue una reducción del volumen muy grande porque los carbohidratos almacenan agua, el glucógeno almacena agua para... Cuando se almacena glucógeno, se almacena con agua, ¿vale? Pero estás perdiendo agua, no estás perdiendo peso. Una vez que vas a comer carbohidratos, porque no vas a poder mantener seguramente un estilo de vida bajo en carbohidratos durante toda tu vida, vas a volver a recuperar ese peso que has perdido en agua. Entonces, olvidémonos, no has perdido grasa, no es lo ideal. O sea que dejemos a los carbohidratos en paz y que cuando consumes carbohidratos vas a poder rendir mejor en tus entrenamientos, te va a ayudar a dormir también mejor, etcétera. Así que olvidémonos de eso y comemos carbohidratos, comamos verduras, comamos frutas, que son muy importantes para la salud. Así que olvídate de esos carbohidratos, ¿vale? Luego también, otro apunte, también nos dice que es ideal cenar a las 8 de la tarde. Obviamente da igual cenar a las 8, a las 10, a las 9, a las 7, a la hora que te dé la gana. No tiene ninguna importancia exactamente a la hora que comas. Sí que puede tener una importancia que comas habitualmente a la misma hora, pero no que lo hagas a las 8 o a las 10 de la noche. Más o menos es similar. O sea que, y además, aunque pueda suponerte un 1%, son cosas que no tienes que ponerle atención, sino que tienes que poner atención en qué vas a cenar, por ejemplo. O en si las calorías que has comido al cabo del día estás por debajo de lo que estás gastando en ese día o estás por encima. Eso es lo realmente importante, no si comes a las 8 o a las 9, ¿vale? Y bueno, vamos allá con el alimento que nos proponen y es que si nos dicen que si ya has cenado y te entra hambre, el picoteo que tienes que hacer, el único alimento, el único, atención, que puedes tomar es un huevo. Y mejor si es cocido, o sea que es la única opción que vas a tener. Solo puedes comer un huevo cocido si quieres picotear algo después de la cena. Claro, nos ponen la cena a las 8 de la tarde, pues cuando queramos irnos a dormir, pues seguramente tengamos hambre y tenemos que comernos un huevo cocido, porque no podemos hacer otra cosa. No tiene sentido, no tiene nada que ver. Podemos tomar un huevo, nos dice que es por la proteína que tiene el huevo, pero hay otros alimentos que tienen proteína, ya sea un vaso de leche, por ejemplo, o cualquier cosa que podamos comer y que no tiene por qué ser un huevo cocido. Así que simplemente que esa recena, si te entra hambre después de comer, que sea saludable y que simplemente que no tiene que basarse en un alimento concreto, como este caso nos dice que es el huevo. Así que nos dice también que eso hará que los niveles de glucosa en sangre se mantengan durante toda la noche más o menos estables y que no produzcamos cortisol y que no nos hará despertar por la noche. Que fabriquemos o no cortisol por la noche no nos va a hacer que nos despertemos y que atraquemos la comida, la nevera y nos comamos todo lo que hay en la nevera. O sea que olvidémonos de eso, es una severa tontería lo que nos está diciendo aquí. Y no solo es eso, sino que nos da también recomendaciones para la cena. Nos dice que podemos tomar espinacas acelgas, salmón, trucha o sardinas, pollo o pavo, legumbres o aguacates, etcétera. Nos está dando recomendaciones que no van a ningún sitio porque nos están dando alimentos que en sí son saludables, pero hay otros muchos. Si nos dice que tomemos espinacas acelgas por las vitaminas que tienen esas verduras, hay otras 10.000 verduras que nos van a aportar lo mismo, que nos van a aportar también vitaminas y minerales y que también sería conveniente alternar, es decir, no siempre comer espinacas y acelgas. Otro día puedo comer champiñones y pimientos, por ejemplo, para añadirle ahí la verdura. Entonces, no, está claro que no hay que hacer eso, no puede darnos recomendaciones específicas y alimentos específicos para la cena, y menos que siempre que tengamos hambre después de cenar tengamos que tomar un huevo cocido, o si no, no podamos tomar nada, porque sería el único alimento que nos va a hacer adelgazar por la noche. Eso es mentira. Así que simplemente olvídate de los alimentos puntuales, sino que lleva un estilo de vida y una alimentación saludable y en base a alimentos que sean recomendables y que sean saludables y ya está. No le des muchas más vueltas porque esto no tiene sentido lo que habla este artículo. Este artículo, lamentándolo mucho y perdona por la expresión, pero es una auténtica basura. No es que no lo puedo describir de otra manera. Y está haciendo que la gente se fije en cosas que primero son mentira y después no tienen gran importancia, como por ejemplo lo que hemos hablado de la hora a la que cenas, por ejemplo. Entonces, no hay que fijarse en esas cosas, hay que fijarse en lo que sí nos va a hacer progresar y cosas que sean realmente verdad y no en estas cosas que no van a ningún sitio. En la siguiente sección del podcast vamos a ver las preguntas más frecuentes que soléis hacernos sobre esta temática. Ya sabes que cualquier duda que tengas puedes dejárnosla en feed.motivus en Instagram
o en Facebook, YouTube o simplemente comentándonos en este episodio. Vamos a resolver esas preguntas. Hoy tenemos preguntas que nos hacéis muy habitualmente y la primera de ellas es: ¿hay alimentos que adelgacen o engorden? Ya lo hemos dicho anteriormente, no existen alimentos que te vayan a adelgazar o a engordar de por sí. Es decir, yo puedo tomar ciertos alimentos, no hace falta, no voy a nombrar a ninguno para no liarte, pero puedo tomar ciertos alimentos y debido a la cantidad que tome, puedo engordar o puedo adelgazar. No por el mero hecho de comer alimentos que sean saludables voy a perder peso. Y no por comer alimentos que sean ultraprocesados voy a ganar peso. Es decir, solamente nos va a marcar ese hecho, es decir, el engordar o el adelgazar, el déficit calórico, ¿vale? Es decir, si yo como muchísima cantidad de comida que sea saludable, que sea verdura, por ejemplo, con la verdura es difícil que te pases, pero bueno, con alimentos saludables voy a engordar. Es decir, si me paso de las calorías que he gastado en ese día, voy a empezar a acumular peso, ¿vale? En un día no va a pasar nada, pero a lo largo de un mes, 2 meses o 3 meses se va a empezar a ver que estoy pasándome con las calorías que estoy comiendo. Ya sea de comida real o comida real food o como lo quiera llamar, comida saludable, o si como ultraprocesados pero no llego a ese consumo de calorías que hago en el día a día, es decir, si gasto muchísimas calorías porque entreno mucho, etcétera, y o tengo un metabolismo basal elevado porque tengo mucha masa muscular y demás, puedo comer ese tipo de productos y no voy a engordar, ¿vale? Todo se basa en el déficit calórico. Otra pregunta sería: ¿qué tomar antes de dormir? Como hemos dicho antes, no hay que fijarse, no hay que darle muchas vueltas a este tipo de cosas. Representan un dato por ciento muy bajo y seguramente te vendría mejor centrarte en otros aspectos de tu vida que te vayan a mejorar muchísimo más y te van a hacer alcanzar los objetivos mucho antes o de una forma mucho más fácil, ¿vale? Pero si quieres saber algo, pues simplemente si quieres saber qué cenar, cena una comida completa de cualquier alimento saludable que te vaya a aportar grasas, proteínas, carbohidratos, también minerales y vitaminas. O sea, puedes incluir verduras, puedes incluir una fuente de proteínas como las legumbres, o la carne o el pescado, una fuente de grasas como puede ser el aguacate, los frutos secos, el aceite de oliva, o el propio pescado y ya está. No tienes que darle muchas más vueltas, no te comas mucho la cabeza, simplemente una comida más que sea saludable y que te vaya acercando a tus objetivos. Otra pregunta sería: ¿qué hago si tengo hambre después de cenar? Obviamente lo que no vas a hacer es tomarte un huevo cocido y pensar que ya lo has solucionado. Entonces tienes que pues, intentar adaptar la hora de irte a dormir, por ejemplo, o puedes retrasar un poco más la cena. Si sabes que a las 2 horas o así después de cenar te va a entrar un poco de hambre, entonces lo ideal sería que ya estar dormido, si ya está, no te vas a preocupar, ya estás dormido y ya está, hasta el día siguiente que hagas tu primera comida del día siguiente, ¿vale? Puedes elaborar cenas que aporten más saciedad, incorporando, por ejemplo, una buena ensalada. Las verduras son increíbles para este periodo y habría que comer por lo menos 300, 400, 500 gramos al día, ¿vale? Afrontar la raíz del problema, esa sería la mejor solución. No debería entrarte más hambre después de cenar. Ya has cenado, ya tendrías que estar saciado o saciada y no debería entrarte hambre si ya has hecho una buena cena. También otra solución podría ser dejarte hecho un postre saludable o tener fruta cortada y pelada en la nevera. Entonces puedes hacer una recena que sea saludable. Si no puedes evitar esa recena, pues que sea saludable y que no tenga que ser un huevo cocido, o que no sea un postre dulce o que no sea un lácteo azucarado y demás. Simplemente con estos consejos creo que podrías hacer una recena un poquito más saludable o si no, evitar esa recena que no debería de producirse porque ya has cenado y ya deberías encontrarte muy bien para simplemente dormir y llegar al día siguiente. Y ahora te voy a contar mi propia experiencia personal y la de los clientes que llevamos de forma online o presencial, ya que seguramente los métodos que utilizamos para que ellos mejoren también te pueden ayudar a ti a ponerte en forma. Y aquí te vamos a hablar de las personas que llevamos y es que muchas de las personas a las que llevamos presentan esta ansiedad, este estrés en su día a día y al final lo que hacen es utilizar la comida como una vía de escape a esta ansiedad, pero ya decimos que hacer esto simplemente es un remedio a corto plazo y que hay que buscar la base de ese problema, ¿vale? Debes evitar las fuentes de estrés lo máximo posible, debes identificarlas, debes saber si es el trabajo, si es una relación que puede ser con tu pareja, puede ser una relación que sea tóxica, por ejemplo, o puede ser relación con tus familiares, con tus amigos, puede ser el entorno, por ejemplo, puede ser los atascos que se producen en alguna ciudad grande, por ejemplo, y que a ti te molestan mucho y que eso hace que en el día a día, o sea que si te produce un atasco, en el día va a estar malo ya y vas a tener un mal día.
Entonces hay que evitar ese atasco, por ejemplo, levantándote media hora antes o lo que sea. Eso va a hacer que no tengas esa ansiedad y que tu día vaya a ser mucho mejor y que puedas evitar este atracón por la comida que se va a producir luego por la noche. Entonces, lo ideal es encontrar esa raíz del problema y solucionarlo. Para ello ya te digo que lo mejor es que acudas a un profesional y que te pueda ayudar a conseguir esto de la forma más eficaz y más fácil posible. Tienes que intentar incorporar hábitos que te ayuden a reducir esa ansiedad. Si no puedes pagarte un profesional o por lo que sea, no quieres acceder a uno o intentar ponerle solución a este problema de esa manera, puedes intentarlo por tu cuenta y unas posibles soluciones puede ser la meditación para que te ayude a aliviar esa ansiedad, puede ser que lo cambies, que lo sustituyas por ese hábito, ese momento de ansiedad por otra cosa. Por ejemplo, si yo sé que después de cenar me va a entrar hambre, pues puedo utilizar ese momento para salir a pasear, para dar una vuelta con el perro, para escuchar música, para leer, etcétera. Es decir, no puedo quedarme el tiempo como decir, no voy a comer y ya está. Tengo hambre, no voy a comer. Si no haces nada, es muy posible que al final acabes comiendo. Entonces, tienes que sustituir ese momento de ansiedad o ese momento en el que es posible que aparezca el atracón por algún hábito que sea saludable, ¿vale? Como lo que hemos hablado anteriormente. De esa manera vas a evitar que aparezca esa ansiedad y que tú pienses que eres débil porque tienes que comer. No eres débil, sino que las circunstancias y el momento que hay vas a tener mucha ansiedad y lo que vas a hacer es aliviarla de alguna manera. Tu cerebro quiere aliviarlo y no eres débil por comerlo, ¿vale? La comida también está diseñada para que a tu cerebro le guste muchísimo. Entonces, no le des muchas vueltas, cámbialo por un hábito que sea saludable e incorpora hábitos como puede ser lo que te digo, la meditación o buscar la solución a la raíz de ese problema y ponerle solución de forma inmediata. Nada más, Motiver, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya gustado muchísimo. Ya sabes que en Instagram estamos realizando un sorteo de 3 tarjetas de Decathlon, así que simplemente puedes ir allí y podrás rellenar el formulario para entrar dentro del sorteo y que puedas tocarte una de estas tarjetas de 20 euros que vas a poder utilizar en el Decathlon en el apartado que quieras. Ya puede ser ropa, puede ser suplementación, puede ser material deportivo, lo que te apetezca, ¿vale? Simplemente entra en nuestro perfil de Instagram, ahí tienes el link, también te lo dejo en la descripción de este episodio. Entras, rellenas el formulario y ya estarás dentro del sorteo, siempre y cuando tengas la tarjeta de Decathlon, ¿vale? Si no la tienes, en el correo que te enviamos tienes el link para que te crees la tarjeta de Decathlon y puedas participar en el sorteo sin ningún problema. Y nada más, Motiver, agradecemos mucho que dediques unos minutitos de tu tiempo para que nos dejes una reseña en iTunes, en tus comentarios y me gustas en Spotify o iVoox, y agradeceríamos mucho ese feedback para mejorar y seguir haciendo este tipo de contenido. Muchas gracias por todo y nos vemos en el siguiente episodio.